Estimados amigos, bienvenidos a este nuevo programa de la serie Retos de la Sociedad Venezolana. Recordemos que esta serie de programas es un aporte del talento humano de la Universidad Privada Rafael Belloso Chacín para el diagnóstico y la búsqueda de soluciones a los problemas que nos afectan como sociedad. Hoy tenemos un tema sumamente polémico que ha estado en el tapete de la opinión pública en los últimos 2 o 3 meses, producto del rechazo que ha generado en algunos sectores de la población y por supuesto el apoyo que también se ha expresado de otros sectores de nuestra sociedad, y es la resolución 058. Para por supuesto disertar en profundidad sobre qué es la resolución 058, las implicaciones que tiene, los posibles riesgos que pueda contener, tenemos, como siempre, un destacado panel de expositores quienes estarán con nosotros para tratarle de ayudar a usted a que entienda qué es la resolución 058. En primer término, está con nosotros la profesora Indira Ardila. Ella es licenciada en Educación, egresada de la Universidad del Zulia, con una maestría en Educación también de nuestra alma mater, y es doctora en Ciencias de la Educación de Urbe. Además de ser docente de la Escuela de Educación de Urbe, es coordinadora académica del Ministerio de Educación en el municipio escolar número 5. También está con nosotros el profesor Jorge Gil. Él es licenciado en Educación, egresado de Luz, tiene maestría en Planificación Educativa también de la Universidad del Zulia, es doctor en Ciencias de la Educación, egresado de Urbe, y tiene un postdoctorado en Ciencias Humanas, egresado de la Universidad del Zulia. El profesor Jorge, además también de ser docente activo de la Escuela de Educación de la Universidad Rafael Belloso Chacín, es docente adscrito al municipio escolar número 4. También está con nosotros Francis Medina. Ella es abogada, egresada de la Urbe y además es ingeniera en agronomía. Y ella es representante de Educa Zulia, red de padres del Estado Zulia con un objetivo común, que es defender la continuidad de una educación de calidad que fortalezca el desarrollo de un ciudadano libre. Y finalmente está con nosotros el profesor Daniel González. Él tiene una maestría en Historia Latinoamericana de la Universidad Simón Bolívar y es doctor en Historia egresado de la Universidad Católica Andrés Bello. Además es docente en Filosofía de la Educación de la Universidad Rafael Urdaneta, pero es vocero de la Asociación Civil Forma. Entrando en materia, por supuesto, la pregunta obligatoria para la profesora Indira. Profesora, ¿qué es la resolución 058? Sí, gracias Darwin por la invitación a tu programa. Bueno, la resolución 058 fue publicada en Gaceta Oficial el 16 de octubre del año 2012, deroga automáticamente la resolución 751 del año 1987 y cualquier otra disposición o norma que de alguna manera contradiga lo establecido en la reciente resolución. Tiene su fundamento legal en la Constitución vigente del año 99, en la Ley Orgánica de Educación, la LOGNA, la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, la Ley Orgánica de los Consejos Comunales, entre otras leyes. El propósito fundamental de la resolución 058 es democratizar la gestión escolar en base a un modelo sociopolítico que está establecido en la Constitución vigente, que permite la participación de manera protagónica y democrática de diversos actores y corresponsables claves en el proceso educativo. Ahora, la participación de todas estas personas que participan de manera activa en el Consejo Educativo se hace a través de la organización de unos comités que establece la 058. Ahora, no solamente se hace a través de la organización de estos comités que establece la resolución, sino también otros comités que sean necesarios conformar dependiendo de las necesidades que estén presentes en la institución educativa. Parte de estos comités es el comité de padres, madres, representantes y responsables, un comité académico, el comité de infraestructura, el comité de deporte, el comité de cultura, el comité de seguridad y un comité muy fundamental que es el de Contraloría Social. Cada uno de ellos pues cumple unas funciones dentro de lo que es el Consejo Educativo. Pero la resolución 058 habla de democratización, pero mucho se dice que en vez de participación comunitaria lo que hay es intervención. ¿Qué tan cierto es esto?
Bueno, ciertamente es así porque permite, bueno, la participación no solamente de los padres y representantes que juegan un papel fundamental dentro de lo que es el proceso educativo, sí, claro, sino también de algunas organizaciones sociales y colectivos, ¿no? Es decir, que tienen voz y voto dentro de las decisiones que se vayan a tomar dentro de lo que es la gestión escolar. Ahora, pero yo entiendo que los padres y representantes, además la comunidad, son parte del acompañamiento normal del funcionamiento de una institución educativa. Ahora, ¿qué tan adecuado es ese intervencionismo? Que esos comités que de pronto de personas que no están preparadas para eso puedan intervenir en el proceso educativo. Sí, lo que pasa es que la resolución establece claramente cuáles son las funciones que les corresponden a cada comité. En el caso, por ejemplo, del Comité de Madres, Padres, Representantes y Responsables, su función es velar por el cumplimiento de algunos principios, hábitos, actitudes que de alguna manera deben fortalecerse dentro de lo que es el seno familiar, ¿no? Básicamente la función gira en torno a eso y por supuesto el acompañamiento de la labor que realizan este Comité de Madres, Padres y Representantes debe hacerse, desde mi punto de vista, debe hacerse bajo la supervisión del comité académico, que de alguna manera pues debe velar no solamente por la formación del personal que hace vida dentro de la institución educativa, sino también fuera de la institución, incluyendo por supuesto la labor que debe... Pero eso está establecido, que el comité académico vela por ese... Sí, porque las responsabilidades del comité académico no solamente es velar por la formación de las personas que hacen vida dentro de la institución, sino también fuera de la institución, es decir, de los padres y representantes. El comité académico está conformado por docentes de la institución, el personal administrativo, el personal directivo y obreros. Al igual que el resto de los comités. Al igual que el resto de los comités. El resto de los comités están integrados igualmente. Todos igual. ¿Cuál es el objetivo de la resolución entonces, además de la democratización? ¿Se trata de elevar la calidad educativa? ¿Se trata de crear un modelo, como dicen algunas personas, de involucrar la ideología dentro de las aulas de clase? ¿Cuál es el objetivo o los objetivos de la resolución? Creo que aparte de permitir esa participación de manera democrática en cuanto a lo que es la gestión escolar en las instituciones educativas, es establecer alianza entre algunas organizaciones sociales que también contribuyan a solventar situaciones dentro de la institución educativa. Porque de hecho la resolución establece la participación de organizaciones comunitarias, entendiéndose como organización comunitaria los consejos comunales, la iglesia, por ejemplo, y cualquier otra organización que de alguna manera pues pueda contribuir a solventar situaciones propias de la institución y también de la comunidad. Ahora, eso suena muy bonito, pero los padres y representantes están preocupados por eso. ¿Por qué están preocupados ustedes en la red de Educazulia sobre la resolución 058? Bien, Darwin. Efectivamente, los padres del Estado Zulia nos hemos conformado en red con un objetivo común que viene siendo la importancia de que se mantenga nuestro rol como principales actores del proceso educativo en concordancia con la escuela y en concordancia con el Estado. Si bien es cierto que hay una estrecha relación entre la comunidad y la escuela, no es menos importante que existen actores señalados por la propia Constitución que tienen bajo su misión el proceso de enseñanza y de aprendizaje. Y para eso existen, como es el caso de los docentes. Entonces, la comunidad siempre ha sido un apoyo a la escuela y la escuela produce un impacto dentro de la comunidad. Pero la resolución señala que la escuela debe convertirse en un centro de quehacer comunitario y la comunidad en un centro de quehacer educativo. Yo he escuchado algunas opiniones por algunos medios de comunicación donde se ha señalado que el panadero y el mecánico deben intervenir en el proceso educativo y nosotros como padres estamos de acuerdo, pero desde su rol de padre. Es correcto. Vamos a dejarle el proceso de enseñanza a quienes han sido preparados para eso, como son los docentes, con la estructura de la escuela como centro de aprendizaje y no como centro de quehacer comunitario, aunque se apoye en la comunidad. Quizás hay mucho que aprender en este sentido, porque pareciera que en una primera lectura la resolución 058 no trae riesgos, pero cuando se hace un análisis profundo, un análisis de fundamento, de legalidad, sí nos damos cuenta que existen algunos sesgos que, vamos a decir, rompe con ese principio de corresponsabilidad que existe entre Estado, familia y sociedad, que debe garantizar una educación, que debe garantizar el derecho a la educación. Hacia eso es que nosotros estamos preocupados, nos hemos unido
con la finalidad de informar, de que los padres, las sociedades de padres, se informen sobre lo que significa toda esta transformación de la educación como un derecho. ¿Okay? Hacia eso estamos trabajando. En el próximo segmento quiero tocar con el profesor Jorge una inquietud que tengo, ¿no? A veces ese exagerado fortalecimiento de la participación comunitaria lo que lleva es un intervencionismo que puede generar efectos negativos. Al retorno, el profesor Jorge tendrá que responderme esta inquietud. Regresamos en esta serie de foros Los retos de la sociedad venezolana. Les recuerdo, hoy les informo a quienes han sintonizado tarde que estamos conversando hoy sobre la resolución 058. En el segmento anterior, la profesora Indira nos explicaba que uno de los objetivos de la resolución es la democratización de la participación de la comunidad en el proceso educativo. Antes de ir a la pausa, le dejé una pregunta, una inquietud que tengo, más que como profesional, como periodista, lo tengo como padre. ¿Hasta qué punto esa apertura a la participación comunitaria no puede distorsionar la participación de entes que no tienen nada que ver directamente con el proceso educativo? Bueno, Darwin, yo creo que nace de una necesidad. De pronto calificar como intervención el proceso de participación comunitaria dentro de la escuela nace como una necesidad. Si nosotros revisamos un poquito el hecho histórico, de 1990 a 1996, Héctor Navarro se concilia en un proyecto que llegó a llamar Proyecto Educativo Nacional. Y todo esto fue antes de la entrada del gobierno oficialista actual. En ese periodo, en ese proceso, él realiza una propuesta interesante y es hablar de escuela, familia y comunidad, y lo llama la tríada educativa, y dice, es muy necesario que la familia, la escuela y la comunidad marchen en un solo sentido, y lo proyecta en lo que se llamó el Proyecto Educativo Nacional, lo plasma allí, bien definido para esa fecha. De allí que nazca en la educación el llamado currículo bolivariano, currículo básico nacional, el CBN. Del currículo básico nacional nace una exigencia para las instituciones educativas y es la vinculación permanente del trabajo educativo con el quehacer comunitario. Ya eso nace en 1996. ¿Ves? ¿Qué está pasando hoy día? Es donde entra la palabra intervención. Las sociedades de padres y representantes, de las cuales hablaba la profesora Francis en el segmento anterior, la asociación de padres y representantes que para ese momento tenían esa denominación, se quedó dormida en el proceso de participación dentro de la comunidad y no asumió el rol. Los padres y representantes se durmieron y las instituciones marcharon solos con una triada que se quedó sin un elemento, que era el elemento familia. La institución educativa entonces se comenzó a valer de la relación bidireccional entre la comunidad y la institución, porque eran los únicos que fortalecían la institución, los padres y representantes, porque te voy a hablar desde el ámbito educativo, ya como tú lo mencionabas, no solo como docente, sino ahorita en la instancia de subdirector de una institución nacional. Los padres y representantes están desaparecidos de las reuniones de escuela. Ahorita tenemos abocados a los padres y representantes dentro de las instituciones porque hay una 058 que discutir. Pero hace 2 años atrás, en el 2012, teníamos a padres y representantes que no asistían a las escuelas, a las reuniones, ni siquiera a la búsqueda del boletín del niño. Entonces, esta desaparición del elemento familia ha hecho y ha provocado que sí exista el elemento de intervención del que tú me estabas preguntando. Si existe el elemento de intervención comunitario, ¿por qué? Porque la comunidad que tiene tanto tiempo aportando para el quehacer educativo, ahora se siente con derechos sobre el quehacer educativo, pero fueron derechos que le fueron otorgados por la misma acción pasiva de padres y representantes.
Para mí suena muy interesante que hoy los padres y representantes se unan en una fundación a discutir sobre la 058. Para mí me suena interesante. Más que a lo mejor a mucha gente le puede sonar polémico, a mí me suena interesante. Me suena interesante. ¿Por qué? Me suena interesante porque creo que es el papel protagónico que debe vivir el padre y representante, que debe vivir la familia dentro del proceso educativo del estudiante. Quizás en las instituciones privadas, donde se hacen en muchas ocasiones selección del estudiante que va a ingresar, no se note tanto las situaciones familiares que sí se ven en las unidades educativas públicas, donde no se puede hacer selección del estudiante que se ingresa, sino solo aceptación del estudiante. Pero tenemos casos en las instituciones donde inscribe la abuela, donde no inscribe la mamá, sino que inscribe la madrastra, donde inscribe la mamá a 6 niños durante varios periodos escolares y el papá nunca es visto dentro de la institución. ¿Ve? Claro. Entonces, para mí es interesante que en estos momentos se aboquen a hablar de la 058, se unan los padres y representantes, se sientan motivados de alguna forma para discutir sobre la intervención, porque era el elemento desaparecido. Desde 1990 era el elemento totalmente desaparecido dentro del proceso educativo. Ajá, pero ¿hasta qué punto esa intervención puede ser positiva? Bueno, en esa parte tengo una experiencia buenísima que aportar, y es desde el lugar donde yo estoy. Para que la gente lo sepa, ¿de qué escuela es usted? Estamos hablando de la unidad educativa Ferdinand de Saussure, que queda ubicada en Villa Baral, vía La Concepción. En el oeste de la ciudad. Exacto. Es una escuela pública, es una escuela nacional, es una escuela con un epónimo que fue donado por uno de los que aperturó la institución, y es una de las escuelas piloto del sector donde nosotros estamos, y sobre todo en la aplicación de la 058, para que vean lo interesante de esto. Los padres de nuestra comunidad no participaban ni siquiera en las reuniones de padres y representantes, no asistían. Y de hace 2 años para acá, a través de la implementación de algunas actividades con ellos, tenemos una asistencia de 700 representantes, en total tenemos 450 a 500 representantes por cada actividad que realizamos. Creo que puede tener muchos beneficios, siempre y cuando seamos conscientes nosotros de qué es lo que debemos aplicar y de qué no debemos aplicar, y hasta qué punto cedemos nosotros el control de nuestras instituciones. Ajá. En la gerencia educativa de la institución donde yo laboro, te puedo decir que los padres y representantes participan, hacen un proceso de intervención comunitaria, pero no son los que dirigen la institución y no son los que dirigen el conocimiento de los niños. Eso sigue en el quehacer pedagógico de los docentes. Pero el aporte específico que ellos realizan, sí es muy oportuno y vital para el desarrollo de las actividades dentro de la institución. Hasta ahora, ¿cuál ha sido la participación? O sea, ¿cuál es el ánimo con el cual acuden los padres y representantes? Muchos acuden, por supuesto, alarmados con lo que se dice en torno a la resolución, pero ¿cuál ha sido la experiencia con ellos en la escuela? Bueno, tuvimos hace 4 semanas, dentro de lo que nosotros llamamos un plan educativo, plan especial de convivencia y paz dentro del plantel, enmarcado en lo que es el proyecto educativo integral comunitario con el que estamos trabajando, que se llama Provida, Escuela Provida, es nuestro PEIC. Hicimos una actividad que se llamó Caminata por la Paz, y tuvimos una asistencia total entre representantes, entes comunitarios, personas como decía la profesora Indira, de las iglesias, las diferentes iglesias, credos, religiones que están cerca de la institución, de otras instituciones educativas, aproximadamente de casi 2.000 personas. ¿Ya? Entonces, hicimos una caminata por todo el sector, hicimos nuestras proclamas referidas en todos los sitios, y para este 26 de junio, que está invitado todo el que quiera participar, en pro de que se celebran todos los 26 de junio el Día en contra del consumo de drogas, vamos a hacer una toma de manos, lo que es una cadena humana,
a lo largo de toda la urbanización y tenemos congregado casi 12 instituciones del gobierno nacional, del gobierno regional, del gobierno local, panaderos, carpinteros, otras instituciones educativas privadas y públicas, sector salud, las tenemos involucradas en nuestra toma de manos. Entonces, creo que se le puede dar un uso altamente positivo siempre y cuando la gerencia educativa no se pierda. Hasta ahora hemos tenido la experiencia de 2 docentes en ejercicio, laboran, han visto el desarrollo de la discusión dentro de las escuelas, de la discusión sana en torno a la resolución 058. Al regreso, quiero que la abogada Francis Medina, que ha estudiado los ejes educativos de la resolución 058, me dé su percepción desde la óptica del padre, del representante. Ya regresamos. Continuamos en este programa donde estamos disertando sobre la resolución 058. Dejaba una inquietud antes de ir al segmento, antes de ir a la pausa, con la abogada Francis Medina, quien forma parte, repito, recuerden, de la asociación Red de Padres del Estado Zulia, Educa Zulia. Ustedes han hecho un estudio de los ejes educativos de la resolución 058. Hasta ahora, ¿cuál es el resultado de ese estudio? Bien, la resolución 058 ha formado parte también de una nueva estructura de proceso educativo del cual ha sido bandera en estos últimos años, en el sentido de que es uno de los eslabones de la consulta por la calidad educativa. Sobre eso también hemos hecho un análisis. ¿En qué sentido? Trayendo un poco lo que decía el profesor Jorge en el segmento anterior, nosotros hemos hecho un estudio de la 751. Aquí lo podemos observar. La resolución 751 estaba conformada, explicaba cómo era el funcionamiento de la comunidad educativa. Y si bien es cierto que también estaba la sociedad de padres y representantes, había un consejo consultivo que era un órgano asesor de la comunidad educativa en pleno, había la participación de los docentes y la organización estudiantil. La resolución 058, que es esta estructura que nosotros podemos ver acá, bastante más difuminada, allí es donde nosotros hemos hecho nuestros estudios y vemos una dilución de nuestra participación como padres. ¿En qué sentido? El Consejo Consultivo estaba conformado por un presidente y el presidente era la Junta Directiva de la Sociedad de Padres. Y habían 2 padres, 2 representantes de la Sociedad de Padres, organización estudiantil y los representantes de los docentes. Nosotros hemos escuchado en varias oportunidades que los padres hemos estado desaparecidos, que dejamos a nuestros hijos en los colegios como un depósito, etcétera. El Estado, cuya función de la educación es inalienable, es decir, el Estado no puede transferir, no puede delegar su responsabilidad en el proceso educativo, y así lo establece la Constitución, no es excusa, ¿verdad?, para modificar de manera profunda esta estructura que acabamos de mostrar, donde los padres somos los primeros actores. No es excusa que los padres no asistamos a buscar el boletín. Esa no es la generalidad. De hecho, estamos preocupados y no estamos preocupados ahorita. La resolución 058 tiene 4 recursos, 4 recursos en su contra. En el año 2012, cuando ella se promulgó y salió publicada en Gaceta, la misma resolución establece en su último artículo que ella puede ser revisada y modificada dentro del primer año de su publicación. Se hizo algunas solicitudes a la ministra Marian Hanson en ese momento, que era la ministra de Educación, y esas solicitudes no fueron vistas, por lo cual se introdujeron unos recursos ante el Tribunal Supremo de Justicia. Algunos han sido desechados, otros no tienen respuesta, y eso da una visión de que los padres verdaderamente sí hemos estado preocupados acerca de esto, y en la medida que lo vamos estudiando nos vamos dando cuenta
de que si bien queremos que la calidad educativa pueda ser revisada, sea mejorada, no estamos de acuerdo con que sea la forma de hacerlo. Y la resolución 058 viene a ser el brazo administrativo para hacer ese cambio a nivel del proceso educativo. Aquí tenemos también unos datos que nos muestra cómo ha ido decayendo la matrícula en las instituciones públicas. En el año 2004, el porcentaje de matrícula a nivel de las escuelas oficiales era del 84% y de las escuelas privadas el 15%. Para el año 2013, el porcentaje de la matrícula en las escuelas oficiales ha disminuido al 82% y ha aumentado en las escuelas privadas. Esto a nivel de educación primaria. El mismo comportamiento lo observamos en la educación media. ¿Qué sucede con esto? La resolución 058 debería estar enmarcada o enlazada con la calidad. Si bien es cierto que la calidad educativa nos importa a todos, nos interesa, ¿qué ha pasado con las escuelas públicas? Porque cuando yo envío a mi hijo a una escuela, la escuela me va a dar a mí un signo de progreso. La escuela me debe dar a mí un ambiente de que yo voy hacia adelante, de que yo quiero aprender, de que yo quiero progresar. Y si yo llego a mi escuela y no hay baños, si llego a la escuela y está destruida, o que si vengo de mi casa y en mi casa no tengo las mejores condiciones y llego a la escuela y es la misma situación, ¿en dónde queda ese objetivo que debe cumplir la escuela? ¿Dónde queda? Y definitivamente para nuestro análisis que los hemos hecho no es lo que pensamos, es lo que estamos estudiando a través tanto del marco legal, de la propia ley de educación, de la propia Constitución y de la LOBNA, con leyes, con normas supra, como son la Convención Interamericana de los Derechos del Niño, donde se debe garantizar el desarrollo de la libre personalidad, pero vuelvo a repetir, como lo dije en el segmento anterior, la Constitución debe mantenerse, es decir, deben mantenerse las líneas orientadoras de la educación. En este sentido, Estado, familia y sociedad. Diferente a lo que plantea el profesor, que es comunidad, familia y escuela. La comunidad está enmarcada dentro de la sociedad. Y si bien es cierto que deben participar las organizaciones comunitarias, porque así sucedía, hay escuelas públicas, yo tengo un ejemplo, en una escuela pública del 18 de octubre se daban 7 programas sociales, consulta odontológica, consulta psicológica, el vaso de leche escolar, el morral, es decir, había muchos programas que funcionaban, pero también dependía del director. No solamente dependía de los padres, dependía del director. Y también existía lo que se llamaba el aporte de la sociedad de padres a la comunidad educativa. Eso también fue eliminado. Y con eso se mantenían las escuelas. Y cuando ese padre no podía dar un aporte económico, yo no puedo colaborar con dinero, no puedo dar una cuota, entonces el director le preguntaba, ¿y usted qué sabe hacer? ¿Usted es electricista? Bueno, entonces usted viene y nos ayuda en la escuela a hacer esto. Entonces no vemos nada nuevo. Lo que vemos nuevo es la desarticulación profunda en la participación de los padres y además de eso la transferencia de la misión educativa del docente y de la figura del director como máxima autoridad escolar hacia otros actores, como lo dice la propia resolución. La resolución establece en su propósito los actores claves y otros corresponsables de la educación. Los actores claves son los que están señalados en el artículo 102, Estado, familia y sociedad. ¿Quiénes son esos otros corresponsables? Claro. ¿Quiénes son? ¿Dónde están? Correcto, ahí es donde vemos el riesgo, donde vemos la debilidad. En la Profesor resolución. Daniel, ¿comparte usted la preocupación de la red de padres? Sí, comparto plenamente la preocupación de la red de padres y las buenas intenciones creo que de todos, pues, ¿no? Digamos, en aras de una calidad educativa, en aras de una integración, ciertamente de que las escuelas no sean como islas, ¿no? Yo creo que las escuelas no sean islas aisladas del contexto social, de la comunidad, en fin, creo que, bueno, haciendo quizá aclarando un poco o refrescando la historia, pienso que el marco del Estado docente,
Luis Beltrán Prieto Figueroa, que por cierto Las Librerías del Sur lo acaba de reeditar, página 42, página de la 22 a la 42, habla de que la educación se concibe como educación en libertad. Y eso va, digamos, en libertad en pro de unos valores democráticos. Entonces, en la Constitución se establece en el artículo 2 que Venezuela es un Estado, digamos, es un Estado democrático, social, de justicia, derecho. Se establece además del 102 al 104 la importancia y el rol protagónico de la familia, la libertad de pensamiento, de la idoneidad. No es cualquier persona el que puede enseñarle al niño. Debe tener además no solo preparación intelectual, sino idoneidad moral. Entonces, claro, en ese sentido, a mí me preocupa es el literal L en los considerandos de la 058, donde se habla de los consejos comunales el tiempo apremia, conformando el socialismo. Entonces, claro, Venezuela no es socialista, pues hubo un referéndum en el diciembre del 2007, donde no polarizadamente, mayoritariamente la sociedad votó y el presidente Chávez lo reconoció, en contra de que la palabra socialismo estuviera en la Constitución o en las leyes o en la educación. Al regreso de la pausa, me gustaría que usted desarrollara mejor esa idea de por qué le preocupa esa partecita de la resolución 058. Tenemos que ir a una pausa, ya regresamos. Retornamos a esta discusión sobre la resolución 058 y toda la polémica que se ha generado en torno a ella. En el segmento anterior, el profesor Daniel González hacía referencia a una de sus preocupaciones en torno a la resolución, lamentablemente producto de que el tiempo en televisión es a veces mortal. Tuve que interrumpirlo. ¿Cuál es su preocupación en torno a la resolución? Sí, mi preocupación, por una parte, desde el punto de vista legal, se adolece de inconstitucionalidad, ¿no? Eso es importante desde el punto de vista pedagógico porque formamos en ciudadanía. Y la libertad de educación, eso por una parte, la libertad en la educación y en los derechos ciudadanos es algo común a todos, independientemente del color del partido político. Y el segundo aspecto que me preocupa, aparte, digamos, aparte de lo expresado por Francis, es el tema de la entrada en el literal L de los colectivos y de los consejos comunales. Hay que recordar que los comuna, así como socialismo, no están en la Constitución. Entonces, la resolución 058 fue impuesta por Marianne Hanson de una manera prácticamente inconsulta. Entonces, claro, al permitir la entrada con igualdad de condiciones a los padres y representantes, digamos, a entes extraños a la tradicional comunidad educativa, claro, que además más del 80% tienen beligerancia política, pues son cifras incluso del propio, digamos, del propio gobierno, ¿no? La mayor parte de los consejos comunales tienen una beligerancia política en torno al Partido Socialista Unido de Venezuela. Entonces, claro, eso distorsiona bastante, me parece, o sea, es un estado de vulnerabilidad latente que hay en la escuela. En el Liceo Luis Espelosín en Caracas, el más grande en Catia, se dio una situación bastante irregular en septiembre del año pasado. Entraron gente del colectivo La Piedrita, sacaron a la directora y actualmente el director de la institución es el comandante Mao, que además es un distribuidor de crack. Entonces, los padres y representantes, la iglesia, los sectores de los papás defendieron el plantel y al final este personaje salió de allí. ¿En qué se amparó? En esa vulnerabilidad y poca precisión geográfica incluso y de idoneidad en cuanto a las personas que tienen entrada dentro de la comunidad educativa. La resolución no delimita bien la participación de estos agentes externos y por eso queda a libre discreción de estos colectivos y de estos consejos comunales. Eso es preocupante, o sea, no solamente desde el punto de vista en cuanto a la idoneidad intelectual y a la calidad moral de las personas sobre nuestros hijos y sino también el ámbito geográfico, no queda delimitado. Entonces, digamos, puede ser la ferretería, el del kiosco de al lado, el de, cualquiera puede montar un consejo comunal de cualquier cosa y más allá de todo ello, los consejos comunales y la ley de comuna están amparadas en el poder popular. El poder popular ni siquiera está en la Constitución, son 5 poderes. Es inconstitucional. Entonces, claro, hay toda una creación de un sistema paralelo legal que no tiene base constitucional que es preocupante, ¿no? Sobre todo, y yo pienso que la educación no debe ser un espacio político. Un espacio, digamos, el socialismo se respeta, incluso, digamos, eso no, pero que tiene su ámbito, que es la política.
Correcto. No el ámbito de la educación, menos con niños y adolescentes. Hablando de la colección Bicentenario, Sí. usted me mencionaba que había hecho un análisis Sí. fuera de cámara sobre la colección Bicentenario. ¿Qué cosas interesantes o preocupantes ha encontrado usted allí? Sí, la colección bicentenaria está en la calle desde el año 2009. Se empezó a repartir un poco de manera goteada en distintos... Luego en el año 2011 llega ya de manera masiva a los liceos oficiales. Entonces uno encuentra una importante irregularidad, es decir, el currículo vigente es el del año 97. Entonces cuando muchos maestros, como profesor de posgrado en gerencia educativa, muchos docentes del área rural del estado Zulia me decían, profesor, cuando llegan los libros, yo veo que los temas no coinciden con el currículo vigente. Entonces, bueno, caramba, es un tema preocupante. Luego, si se poncha aquí un momento, tiene unos problemas en cuanto a los contenidos, la calidad de los contenidos, bastante preocupante. Desde el punto de vista, este es el libro, fíjense, de 4º grado de Ciencias Sociales. Ese es el mapa de la Capitanía General de Venezuela en 1810. Bueno, este mapa es bastante deficiente y bastante preocupante su presentación, porque según Cartografía Nacional, la Capitanía General de Venezuela, fíjense todo el contexto territorial que incluía. Teníamos la Guajira completa, que se perdió en un proceso pues, de limitación de fronteras con Colombia, pero desde el punto de vista de la historia de la Cartografía Nacional, Guyana, que actualmente está en reclamación, aparece. Es importante que Guyana esté en este mapa de 4º grado, porque si no está, prácticamente según el principio del utiposietis juris, perdemos fundamentos y derechos a la hora de exigir las reclamaciones. Luego, se ha dicho, aparte de las deficiencias, bueno, bastante preocupantes, ¿no? en el ámbito de los contenidos, uno se encuentra en el libro de 4º año, Historia Contemporánea de Venezuela. O sea, prácticamente 25 páginas a hablar solamente del gobierno del presidente Chávez, que se respeta, y por supuesto que hay que mencionar el gobierno del presidente Chávez, pero pienso que también... Pero deben ser mencionados sí, todos. Sí, todos, ¿no? Que se mencionan los demás. Sin embargo, lo que termina por preocupar un poco es que en la página 174, en la historia de la República Bolivariana de Venezuela, se coloca una portada del diario El Nacional, donde se dice Chávez es la salvación de Venezuela, Chávez es lo más parecido a Dios que existe. Digamos, Fede Cámaras dice Chávez es la empresa... Es la esperanza de los empresarios, perdón. En fin, Miguel Enrique Otero echa broma y dice que nunca más se va a pelear con Chávez. O sea que la preocupación de ciertos padres en torno sí, al contenido ideológico y al culto a la personalidad es correcto. Efectivamente, pero hay un agravante con esta portada, que esta es una portada realizada por el Chigüire Bipolar, en plan de broma, sacada en el año 2013. O sea que no es una portada real. No es una portada real. Y aquí yo imprimí. Ustedes pues, en Google coloquen en el buscador Chigüire Bipolar libro de historia. Y esto fue denunciado, incluso salió en El Nacional, en varios medios, de que es insólito. Aquí está la página web donde se habla que es insólito que una portada que fue en plan jocoso y en plan, digamos, laudatorio, en plan de broma al presidente, se presente como seria en un libro de 4º año de historia de Venezuela, ¿no? Luego tenemos la hormiga miliciana. La hormiga miliciana en el libro de 6º grado, Ciencias Sociales, aparece una hormiguita por acá que te acompaña en la... Esto es un recurso, digamos, desde el punto de vista semiótico, es un recurso muy, muy habitual. La idea es que la hormiga te acompañe en el conocimiento, en ir al niño, ¿no? El niño se va, en ese sentido, bienvenido al libro, en fin, te da la bienvenida. El problema es que la hormiga... Más adelante, cuando celebra la caída de Pérez Jiménez, la hormiga dice, me contaron que cuando se fue Pérez Jiménez en el avión, hasta las hormigas salieron a la calle para demostrar su alegría. Claro, bueno, el niño se mimetiza ya con la hormiga, es el dictador, aquí se está contando la historia y todos ya somos como la hormiga, por la libertad y por la democracia. El problema es que al hablar del Caracazo, la hormiga tiene una mutación, ¿no? Y aquí la hormiga aparece de color rojo, con fusil, con botas
y no con kepis, sino con una gorra, ¿no? Eso es la vestimenta del miliciano. Entonces, claro, cuando hemos escuchado recientemente y hace unos años también de que el gobierno tomó medidas para los juguetes bélicos y el contenido bélico, incluso la propaganda política de la Ley Orgánica de Educación en el artículo 11 al 12 y 13, se prohíbe la propagación de contenido político o partidista en los mismos textos de educación, en cualquier área, en los planteles públicos o privados. Entonces pienso que son inconsistencias preocupantes. Excelente de la colección, bueno, que es una ayuda que se regale, que se facilite. Sí, eso es algo de agradecer, pero el problema es que no siempre lo que se regala es bueno. Correcto. O sea, a un niño de 13 años, de 8 años, regalarle un cigarro, no es lo idóneo, ¿no? Es correcto. Bueno, vamos a una pausa y al regreso vamos a las consideraciones finales de cada uno de nuestros expertos en relación con la resolución 058. Ya en la parte final de nuestro programa en el día de hoy vamos a las consideraciones finales con nuestros expertos que han, por supuesto, de forma excelente disertado en torno a la resolución 058. Mi pregunta para todos, ¿qué le agregarían, qué le quitarían a la resolución 058? Profesor Indira. Sí, bueno, yo parto de la idea o le dejaría perfectamente la participación de la comunidad. Creo que la escuela debe romper los límites de lo que es la institución educativa y responder a las necesidades que tiene también la comunidad. Y creo que durante ese intercambio de experiencia, de convivencia, compartir con los padres, los representantes, son muchas las cosas que se pueden evidenciar, son muchas las debilidades que de alguna manera se pueden definir para trabajar en función de esas debilidades. En la medida en que nosotros trabajemos para formar a la comunidad, también estamos contribuyendo con la formación de nuestros estudiantes. Ahora, ¿qué le quitaría a la 058, Consejo Educativo? La participación de los colectivos. Creo que la experiencia que hemos tenido en los últimos meses deja claro de que es poco lo que pueden aportar desde el punto de vista pedagógico, educativo a las instituciones, a nuestras escuelas. Y por supuesto la participación de algunos consejos comunales cuando su intención es de alguna manera politizar, ¿no?, la gestión educativa y no brindar aportes de tipo educativo. Profesor Jorge. Yo creo que la 058 como ejercicio de empoderamiento o de empowerment dentro de lo que es el sistema educativo ha fortalecido en alguna forma la presencia de entidades comunitarias que han sido de mucho provecho para algunas instituciones educativas, desde mi experiencia muy particular. Sin embargo, considero igual que Indira que la politización dentro de las instituciones educativas no es aceptable desde ningún punto de vista. Sin embargo, creo que el papel protagónico en este caso lo tiene la gerencia educativa, como yo lo mencionaba anteriormente, porque quien está al frente de la institución, el cuentadante de la institución, debe mantener sin lugar a duda una posición apolítica dentro de las circunstancias vividas y, por supuesto, desde un ámbito muy objetivo, poder desarrollar programas, planes y proyectos que sean para satisfacer las necesidades de la institución y para proyectar esa institución hacia afuera de la misma. Francis. Bien, siendo representante de los padres, nosotros, hablo por mí y en este sentido en nombre de Educazulia, nosotros estamos luchando porque esta resolución sea derogada por su alta carga ideológica, tanto en sus propósitos como en sus considerandos, ya que sin entrar a profundizar en la explicación de cada comité y cómo funciona, su base, sus pilares contrarían la Constitución. Para nosotros sería muy importante que fuera derogada y que se retomara o se redactara una resolución que nos volviera a colocar a nosotros como actor principal en el proceso educativo de nuestros hijos, tal como lo establece la Carta Magna. Y a la vez le doy un mensaje a los padres. Nosotros estamos a la orden completamente como Educazulia para informarlos, para adiestrarlos,
para suministrarles material. Y que ¿Cómo pueden ubicarlos? Disculpen. A través de @educazulia por Instagram y por Twitter. Y nosotros por ahí estamos publicando todas las actividades que realizamos, porque verdaderamente todavía hay muchas personas que no creen que la colección Bicentenario es lo que se está mostrando en este momento. Y preocupémonos por esto, pues. Nosotros debemos de ser, nosotros tenemos un derecho, pero también tenemos un deber. Debemos de velar y garantizar la educación de nuestros hijos. Profesor Daniel. Sí, en consonancia con la línea de Francis, la Asociación Civil Forma es una de las que ha presentado, tiene un recurso para, digamos, ante la Sala Constitucional del TCJ para pedir la derogación de la 058. No solo por los argumentos que ya ha comentado Francis, sino también pienso que es fundamental para la ciudadanía, digamos, cuando se habla de la libertad de educación, no se está hablando de política, se está hablando de formación ciudadana, es ciudadanía, derechos, o sea, los derechos humanos, ¿no? La libertad de la enseñanza no es un tema, digamos, no es un tema político partidista, me refiero. O sea, digamos, entra dentro del contexto de los derechos humanos. Y dentro de esa libertad, yo soy muy cercano al pensamiento de Luis Beltrán Prieto Figueroa, es la importancia de educar en libertad. Libertad con responsabilidad social, libertad con participación, libertad con responsabilidad familiar, con integración con la sociedad y con la comunidad, pero libre la escuela de partidismo político y de un sesgo político determinado. Les quiero agradecer su participación en el día de hoy. Espero que todo lo que se ha discutido en este programa haya sido de ayuda para que usted pueda entender toda la polémica que rodea la resolución 058. Hay mucha desinformación y además mucha deformación en torno al contenido de la resolución 058 y por supuesto lo que se busca es que no solamente usted se preocupe, sino que se ocupe, porque el proceso educativo tiene que incluir la participación de usted como padre o como representante. Muchísimas gracias por su sintonía y nos veremos en una próxima oportunidad.